Ok, muy bien. Muy buenas noches, cada uno de ustedes. Agradecemos por estar aquí, agradecemos por la puntualidad. El día de hoy estamos muy felices de poder contar con la presencia de varios colegas. Esta es la primera vez que tenemos una reunión así. Queremos agradecer mucho al ingeniero Sergio Valenzuela y al ingeniero Itzel, que ya se encuentran entre nosotros también. Ah, La reunión del día de hoy la voy a estar dirigiendo yo. Soy Enzo García, co-director de investigación. Voy a estar también dando acceso a cada uno de ustedes a algunas normas solamente para estas reuniones. Tener siempre el respeto del caso a la hora de las interacciones, de las intervenciones. Vamos a tener un tiempo para poder resolver preguntas y respuestas y cualquier duda pueden hacérselo al interno del grupo de los miembros, así como también en el chat de esta llamada. Sí, entonces vamos a comenzar. Un segundo para continuar aquí. Listo. Entonces, ante todo, queremos reconocer hoy día la presencia del ingeniero que va a estar dictando nuestra ponencia, el ingeniero Sergio Valenzuela Rojas, el cual tiene una gran trayectoria profesional. Es ingeniero de minas por la Universidad Católica aquí del Perú, con especialización en mecánica de rocas, caracterización de macizos rocosos e interpretación de ensayos de laboratorio. Cuenta con más de 5 años de experiencia en minería superficial y subterránea en Perú y Latinoamérica. Y actualmente es ingeniero geotécnico comercial en Rock Science Latam y es jefe de prácticas en la PUCP. Entonces, esta ha sido una pequeña presentación. Vamos a darle el paso para que él pueda empezar a compartir y a dirigirse con todos. ¿Sí? Unos momentos para la configuración. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias, Enzo, por la presentación. Espero que se me escuche bien. ¿Me confirmas? Sí, ingeniero, sí se le puede escuchar bien y se le ve también. Bacán. Entonces, vamos a empezar. Tenemos un taller de 2 horas en el cual vamos a ver un análisis desde la adquisición de datos y un procesamiento luego con DIPS, ¿no? Esta información luego la vamos a usar en la siguiente semana o la siguiente ponencia con mi compañera Itzel para hacer un análisis ya de cuñas y para cálculo de factores de seguridad un poco más operacional, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta parte, que es la más básica, ¿no? Usando dos softwares. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. A ver, espero que se pueda presentar Sí, ahora. ingeniero, ya le visualicé, pueda empezar a compartir, pero igual me comunica si es que no lo puede hacer. Sí, a ver, un segundito. Mm, Pantalla completa, ya lo vi. Ok. Listo. No sé si se está viendo lo que es la presentación. Sí, sí se visualiza, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Esta es un poco la agenda del día de hoy. Vamos a empezar, le he tratado de dar un orden lógico, ¿no? Para que más o menos las personas que no han tenido tanta experiencia con este tema de procesamiento de data relativo a la geomecánica se puedan guiar y tener una noción al menos, ¿no? Como una introducción también. A ver, vamos a hacer esto. Ya. Entonces, vamos a empezar con una presentación del DIPS, del software DIPS. Posterior a eso, teniendo unos conceptos ya claros, vamos a pasar con el software ShapeMetrics. Vamos a verlo en su momento cada uno. Luego de eso, luego de haber tenido un poco la teoría, en 1 hora aproximadamente, vamos a ver en unos 20, 30 minutos el levantamiento de estructuras geológicas con un mapeo digital, ¿no? Y en la última media hora o 15 minutos vamos a hacer un análisis estereográfico rápido con el DIPS, con data ya sea del mapeo que vamos a hacer de el mapeo digital y también les voy a mostrar una data un poco más real que tengo, ¿no? De un estereograma más completo, con bastante información. ¿Ok? Entonces empezamos. DIPS, Rock Science. ¿Ok? Entonces la introducción al DIPS. ¿Qué es el DIPS? Seguro muchos lo han escuchado, lo han llegado a usar, ¿no? El DIPS es un programa que nos permite hacer el análisis estereográfico, ¿no? Si ya está en algún ciclo de la universidad un poco más avanzado,
¿no? O incluso en los primeros ciclos se enseña la mecánica de rocas y siempre se empieza con esto, ¿no? En mi época, lo que eran los estereogramas se empezaban a hacer a mano, ¿no? Agarramos una hoja de, ¿cómo se llama? Papel transparente, teníamos una plantilla y graficábamos, ¿no? Lo que son los planos, eh, en base a su orientación, ¿no? Entonces, tenemos nosotros bastantes maneras de representar estas orientaciones en el software DIPS. Acá he puesto las que más se usan. Por ejemplo, que es el Deep Direction, que se usa bastante en geomecánica. Por ejemplo, nuestros amigos geólogos usan bastante lo que es el strike con la mano derecha y el dip, ¿no? Al final del día son equivalencias, puedes usar uno, el otro, ya depende del gusto de cada uno, ¿no? Y la costumbre, ¿no? Yo cuando he trabajado en minería, muchos los geólogos ya se cerraban con la idea, ¿no? Tiene que usar el azimut o el strike y el dip. Yo en mi caso, en mi experiencia siempre he usado, ¿no? El deep direction, a mí me parece más fácil, por eso lo uso. ¿No? Entonces acá tengo una imagen, ¿no? Bastante didáctica de cómo es que se mide el deep direction de un plano, ¿no? Tenemos un plano geológico, puede ser una discontinuidad, una falla, eh, cualquier tipo de estructura, ¿no? Un plegamiento, ¿no? Entonces, como es un plano, nosotros podemos sacar ese deep direction. Como usualmente lo usamos, lo hacemos, mejor dicho. Acá tengo otra imagen. A ver. Acá, a la izquierda, ¿no? Tenemos una brújula, las Brunton, ¿no? Que se usan bastante en minería. No vamos a pegar nosotros a esa pared, a esa estructura que queramos nosotros levantar. Vamos a poner la brújula de cierta manera que nos permita medir primero la orientación, ya sea en azimut, direction, y luego el usamiento, ¿no? Tiene, esta brújula tiene otro plano para otra manecilla que puedes mover para medir el usamiento también, ¿no? Entonces acá a la derecha les he puesto una imagen bien clara de lo que me refiero a estos planos, ¿no? Esta imagen yo la he sacado de Google Maps, ¿no? Si ustedes ponen cualquier vista en primera persona de lo que es la carretera central, van a encontrar un montón de esto. Incluso ustedes, ¿no? Si viajan, ¿no? Por la carretera central van a empezar a ver un montón de discontinuidades, ¿no? Bien marcadas, con persistencias grandes, ¿no? Se extienden, como ven, a metros, varios metros, ¿no? Acá como referencia de un carro, ¿no? Entonces, son varios metros, son estructuras bien marcadas, y acá se ve, ¿no? Al ojo, ustedes pueden ver cuántas familias de estructuras hay, bien marcada es esta, casi subhorizontal, y una subvertical, ¿cierto? Que forman bloques, ¿no? Entonces esto ustedes lo pueden levantar, no necesariamente tampoco pegándose a la pared, ¿no? Sino también proyectando. La brújula tiene unas ciertas indicadores que proyectando, ¿no? Se puede medir más o menos esas orientaciones. Pero lo ideal es pegarse, ¿no? A la pared. Y como ven acá he puesto una imagen, porque esta brújula lo ideal es, al hacer mapeos, ¿no? Es guiarnos de una línea que es la línea de máxima pendiente, que es una línea por la cual, si yo tiro, por ejemplo, una gotita de agua, esa agua va a correr por una línea. Entonces, esa línea es de referencia para yo pegar mi brújula, ¿no? Y hacer el levantamiento, ¿no? Esto seguro lo van a ver, ya lo han visto de repente en el curso de geología, cursos de mecánica de rocas, ¿no? Es bastante común ir, por ejemplo, al Morro Solar. Yo fui en mis prácticas, ¿no? En la universidad a este lugar y hicimos el levantamiento, ¿no? De varias mapeos geológicos. Ok, entonces acá hay una introducción de más o menos a qué nos referimos con las estructuras, las orientaciones, ¿no? Deep Direction. Entonces, a mí me pareció importante mencionar cómo obtenemos la data, ¿no? Si bien ya les he mencionado uno, que es el mapeo de celdas, ¿no? En campo, para nosotros obtener un estereograma cargado con buena información, tenemos bastantes fuentes para sacar esa data. Vamos a empezar a enumerarlas, algunas, no son todas, pero son las más comunes. El mapeo de celdas, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Minería se usa bastante, haces tu celda de 5x5, 4x4, ¿no? Y en esa celda te centras y tomas todas las estructuras con tu brújula, ¿no? ¿Qué más pueden sacar de un mapeo de celdas? Muy importante, condiciones de juntas, ¿no? Cada estructura, cada plano tiene una condición de junta. Se hace rugosidad, apertura, relleno, otras condiciones, por ejemplo, como el espaciamiento, muy importante, persistencia, le hemos visto, ¿no? Qué tanto se extiende esa discontinuidad.
Entonces los mapeos de celdas son bastante importantes en lo que es estas recopilación de información, ¿no? Porque nos va a dar información no solo de las orientaciones, sino también de las condiciones de las juntas, ¿no? Que tenemos que acercarnos nosotros, sentir la rugosidad de esa estructura, tocar el relleno, ver qué tipo de relleno es, arcilla, pirita, cuarzo, ¿no? Es importante, ¿ok? Mapeo de detalle es una fuente de información que requiere un poco más de tiempo, un poco más de, como dice el mismo nombre, ¿no? Más de detalle, tal cual, ¿no? Seguro lo habrán escuchado, tiras la wincha, puede ser 5 metros, 3 metros, depende ya del planteamiento que se ha manejado, y vas a levantar las estructuras que cruzan esa línea imaginaria, o que también la puedes dibujar, eh, todas las estructuras, ¿no? Que van a cruzar y van a tener como una progresiva. Entonces, va a tener un poco más de detalle en cuanto a la ubicación de cada estructura. ¿Mm? También se usa regular, no tan común creo yo como el mapeo de celdas, pero sí se hace, ¿no? También bastante minería. Lo veo orientado, ¿no? Habrán escuchado tal vez, ¿no? Eh, Se hacen logueos bastante con finalidades geológicas, ¿no? Queremos ver qué geologías tenemos. Se empieza a perforar, ¿no? Se hace una malla de perforaciones eh, y a veces se hacen otros logueos, otras perforaciones especiales, ¿no? Diferentes a las diamantinas comunes solo para geología, que son perforaciones orientadas, ¿no? Estas perforaciones orientadas son un poquito más caras porque tiene que tener un equipo especializado para hacerse, ¿no? Se necesita triple tubo para mantener un poco más intacto el core, ¿no? La muestra. Y también se tiene que tener más personal, porque tiene que haber un personal que marque una línea de referencia, que nos va a servir a nosotros como base para calcular o determinar las eh, estructuras que cruzan ese core, ¿no? Ustedes van a ver el tubo, el testigo, que se usa ese nombre, bastante el testigo, y van a ver que va a haber discontinuidades naturales en ese testigo. Entonces, tenemos que tener una línea para nosotros poder medir el deep direction de esas estructuras, ¿no? Lo veo orientado. Televiewer. Algunos lo habrán escuchado tal vez. Es un poco más, por así decirlo, especializado esta técnica de levantamiento de información. Se usa ondas acústicas, una cámara, en un sondaje que ya se ha perforado, o sea, en el hueco de la perforación, se mete este equipo y lo que va a hacer es emitir ondas que va a detectar las aberturas, ¿no? Nos va a detectar un montón de estructuras. Ahorita lo vamos a explicar. Y a la vez vamos a tener una foto de cómo están las estructuras en ese hueco, ¿no? De la perforación. Y por último, pero no menos importante, mapeo digital, que vamos a tocar hoy día, ¿ok? Mapeo digital nos permite, mediante la técnica de fotogrametría, levantar estructuras. Lo vamos a ver más a detalle, no entré mucho ahorita. ¿Ok? Entonces, estas son una de las fuentes de información con las cuales nosotros podemos obtener información de orientaciones, deep direction, azimuth o usamiento, para meter a nuestro histograma, ¿no? Alimentar nuestro histograma. ¿Ok? Ahora, cuando estaba haciendo esta lista anterior, me pareció importante también mencionar un poco el tema operativo, ¿no? Porque si bien nosotros podemos sacar un montón de información, dar tiempo, poner recursos en algo, todo tiene un costo, ¿no? Un tiempo y sabemos que los recursos son limitados, ¿no? Entonces, cuando uno plantea campañas para obtener esta información estructural, tiene que tener en cuenta eh, todo esto, ¿no? Costos, tiempo, cantidad y también la confiabilidad que estoy poniendo acá, ¿no? No toda la data es igual de estas fuentes que les he mencionado. Y vamos a mencionar y explicar un poco esto, ¿no? He puesto acá esta tablita, por ejemplo, el mapeo de celdas. Yo diría que tiene uno de los costos menores porque usualmente lo hacen personal que ya está en la mina, ¿no? O personal de contrata. No tiene mayor inversión más que una brújula o equipos que ya siempre se tienen en la mina. Entonces, en cuanto al costo, podríamos decir que es uno de los más baratos. El tiempo. Acá he puesto unas referencias. Acá, mientras más puntos negros, acá en este caso menos es mejor, ¿no? Acá también, menos símbolos de dólar es mejor. Entonces, eh, en cuanto al tiempo, toma un poco de tiempo, ¿no? Hacer una celda bien hecha tomará entre 15,
minutos, 10 minutos. Si lo quieres hacer rápido, lo puedes hacer hasta en 2, 3 minutos, ¿no? Entonces depende de qué tanto detalle le quieras dar, cuántas estructuras quieras tomar, qué tan bien te posiciones con tu brújula. Entonces, esto es relativo, ¿no? El tiempo. La cantidad, también, ¿no? Como les he explicado, está amarrado a esto, ¿no? Si me toma entre 10 y 15 minutos hacer cada mapeo, va a ser un poco limitado la cantidad de información que yo pueda generar, ¿no? Y la confiabilidad también, todo esto es relativo, todas estas tres columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender también de quién lo hace, ¿no? No es lo mismo mandar a hacer una campaña de mapeos a un ingeniero con 2, 3 años de experiencia que al cachimbo, ¿no? Que recién acaba de entrar y lo mandan ya a mapear, ¿no? Para que haga algo. Entonces, es parte del proceso, todos aprenden, obviamente, y con la práctica vas agarrando ritmo, ¿no? Yo al inicio me demoraba 15, media hora para hacer una sola celda de, de mapeo. Ya con la práctica lo puedes hacer en menos, tomas la información también de manera correcta, no te equivocas. Tiene detalle, también similar, ¿no? Un poco más le aumentó el costo por el tiempo, ¿no? Poco más detalle, la confiabilidad es un poco mayor, pero la cantidad también se reduce, ¿no? Justo por eso. Lo veo orientado, es uno de los más caros también, ¿no? Yo lo pondría incluso al nivel del Televiewer. ¿Por qué? Porque es una perforación especial que tienes que hacer, es más personal, no solo el personal que va a perforar, que es también especializado, no es cualquier perforista que hace un sondaje geológico, es personal que ha sido entrenado para hacer esta perforación orientada, ¿no? Capacitado para hacer la perforación orientada, un costo aparte, tienes que tener un geólogo también al costado que haga ese logueo orientado, ¿no? Pero se obtiene data también de buena calidad y un poco más de cantidad que la línea de detalle, diría yo, ¿no? El Televiewer. Televiewer es uno de los más costosos, o sea, hay pocas empresas que hacen este trabajo del Televiewer con estos equipos y demás, ¿no? Es un costo traer a la empresa, pagarle su estadía, los mismos equipos, ¿no? Los costos por profundidad, ¿no? Varían, ya depende del contrato, pero es bastante rápido. O sea, esta máquina lo va a hacer rápido, vas a obtener un montón de data, incluso diría yo, si acá puedes levantar eh, centenas de datos con los mapeos o lo veo orientado, ¿no? 100, 200 datos, con el Televiewer puedes levantar miles, ¿no? Miles de datos. Y de buena calidad, bastante confiabilidad. Y por último, el mapeo digital, ¿no? Es un costo intermedio, diría yo. ¿Por qué? Porque tienes que invertir en equipos que cada vez son más baratos, por ejemplo los drones, ahora son bastante accesibles, los drones cada vez, o en cámaras digitales profesionales de buena calidad, ¿no? Con buenos sensores y demás. Entonces es un costo medio, ¿no? Lo que es el tiempo, yo diría que también es bastante óptimo en cuanto al tiempo, porque primero te ahorras tiempo en cuanto ir al campo, ¿no? En vez de estar media hora parado en la misma labor o 20 minutos en superficie, en subterránea, vas a ir, tomar las fotos, ¿no? Haces un barrido de fotos, el modelo lo armas en la computadora y haces una cantidad bastante importante, creo yo, de estructuras en menos tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de estar poniendo la brújula en cada estructura, lo que tú vas a hacer es dar un par de clics y lo vamos a ver con el Gmetric, ¿ok? Y la confiabilidad también es bastante confiable porque estamos nosotros georreferenciando un modelo, ¿no? Si alguno de estos conceptos no los conoce, lo vamos a ver rápido, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. Pero acá tienen una tabla, ¿no? Así bastante resumida de estos beneficios, pros y contras que pueden tener uno u otra fuente de información. ¿Ok? ¿Vamos bien con el tiempo? Entonces, ¿para qué me sirve toda esta información? Uno de los puntos es, por ejemplo, determinar dominios estructurales. ¿Lo he escrito bien? A ver, sí. Dominios estructurales. Esto que estoy mostrando acá es un sólido de dominios estructurales que trabajé en un pequeño proyecto para una mina de México, ¿no? Era un sector de una mina subterránea, solo un pequeño sector que ellos querían caracterizar, ¿no? Y también tener información estructural. Entonces, nosotros hemos hecho todas estas fuentes de información que les estoy explicando. Me parece que aplicamos todas. Mapeo de celda, mapeo de detalle no aplicamos, lo veo orientado sí, Televiewer también y mapeo digital.
¿ok? Entonces, no, mapeo digital no, acá en esta parte subterránea no lo aplicamos, pero lo aplicamos en esa mina, en el Tajo. También había un Tajo en esa mina, ¿no? Entonces, en este caso el subterráneo no, pero como ven acá, ¿a qué me refiero con dominios estructurales? Si no tienen bien claro el concepto. Son zonas o volúmenes en los cuales el comportamiento estructural se mantiene, ¿ok? Y para poder nosotros tener estos dominios estructurales necesitamos que cada dato de Deep Direction tenga un punto en el espacio, ¿no? Que tenga una coordenada X, Y, Z, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a amarrar nosotros vamos a amarrar data de orientación en volúmenes. Para tener un volumen o dónde está ubicado esa data, necesitamos esas coordenadas X, Y, Z, ¿no? Hay diferentes maneras de sacar esas coordenadas, ¿no? De georreferenciar cada estructura que hemos levantado, Deep Direction. Una de ellas es con el mapeo digital, otra de ellas es, por ejemplo, con los logueos. Acuérdense que los logueos o los sondajes es como un tubo, ¿no? Que tiene también una orientación, también tiene una profundidad. Entonces, cada dato que yo saque de esa perforación va a tener una coordenada X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir bastante a la mina, por ejemplo, si está entrando por este sector, acá en la parte azul, está haciendo una nueva labor. Ve esta gráfica, este resumen, y va a decir, en esta zona yo voy a encontrar estas estructuras, este deep direction. ¿Para qué me sirve? Yo hago mi análisis de cuñas, por ejemplo, ¿no? Lo más probable es que me encuentre estas estructuras, voy a hacer un análisis y voy a tener, no sé, una cuña de tal tamaño que se puede formar, ¿no? Probabilidad de fallas, factores de seguridad, ¿no? Lo vamos a ver con Itzel en la siguiente clase. Más o menos así presentamos esa tabla de resumen de estos dos dominios. Y acá, ¿por qué le puse intrusivo y metamórfico? Esto se ve bastante. Y fue un punto de partida nosotros para agrupar la data. Las rocas que eran intrusivas, ¿no? Tenían un comportamiento estructural muy similar, ¿no? Y eso lo pueden ver, por ejemplo, rocas también sedimentarias que están más en superficie. Si ustedes hacen un mapeo en un tajo, van a ver que de cierta manera se mantiene ese comportamiento estructural. O sea que veo las familias que he identificado en un área más o menos extensa, lo que vemos acá, ¿no? En la carretera que les había mostrado. Estas familias puede que se mantengan. Acá vemos que ha cambiado un poco, ¿no? Menos espaciamiento, otras tal vez orientaciones. Pero si yo de repente me voy más allá, en la montaña, o veo la otra parte, vamos a ver que este comportamiento estructural, estas orientaciones se mantienen, ¿no? El mismo principio es acá, ¿no? Ese comportamiento estructural hemos analizado y hemos visto que se mantiene en todo este sólido, ¿no? En el azul y en verde. ¿Ok? Vamos con la tabla, este resumen. Yo lo presentaba así, lo presentábamos así cuando trabajaba en consultoría. Cada set que hemos identificado es una familia. Acá vemos las ventanas, ¿no? Son 7 sets para el dominio 1. Tiene un deep direction, ¿no? Y tiene una variabilidad angular. Cuando entremos al deep se lo voy a explicar con un poco más de detalle, pero acuérdense que estos datos son promedios, los que estamos mostrando. Tenemos un montón de datos. Acá vemos en esta ventana, por ejemplo, la 3, varios puntitos. Cada punto representa una orientación y los estoy agrupando. Entonces, como ven, hay una dispersión. Como hay una dispersión, hay una variabilidad, ¿ok? Y hay un promedio. Tenemos también información de espaciamiento. Esto lo sacábamos con la información de los mapeos que teníamos en esas zonas. Y sacábamos, ¿no? El set 1, por ejemplo, tenía un promedio de 0.23 metros, ¿no? Y así, cada uno. Espaciamiento y persistencia. Ahora, esta data es importante porque hay muchos programas, software de cálculo de cuñas, de keyblocks, el método de keyblock, que está asociado al software Rock Tunnel, que vamos a ver en la siguiente clase, que es importante tener esta información, ¿no? No solo de orientación, sino también de persistencia. ¿Qué tanto se extiende para formar esas cuñas, ¿no? Entonces, así lo presentábamos, un cuadro resumen que era útil para la mina, para la operación del día a día, ¿no? Y yo creo que terminamos con toda esta parte del DIPS, la parte teórica. En media hora, perfecto. Vamos con la parte de Shapemetrics. El Shapemetrics es un software de la compañía 3GCM, ¿no? Que ha sido adquirido el año pasado por Rock Science. Es una empresa austríaca
la cual ha ido desarrollando estas herramientas que están viendo en la pantalla, basadas en fotogrametría, por más de 10 años, ¿ok? Entonces son herramientas bastante avanzadas, que han tenido bastantes años de desarrollo por detrás, y vamos a ver hoy día el G-Metrix, pero como pueden ver, las otras opciones o software que cuentan están más enfocados al tema de voladura, ¿no? En superficie. Por un lado, un tema de fragmentación en 3D, ¿no? Análisis de fragmentación en 3D usando fotogrametría, y Blastmetrics, que es para diseño de voladuras. G-Metrix nos va a permitir, lo que vamos a ver hoy día, el mapeo de las estructuras geológicas con los modelos fotogramétricos. Entonces, hay bastantes softwares en el mercado que ya hacen lo mismo, pero G-Metrix tiene la ventaja de que está interconectado con los otros softwares de Rock Science, y lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver un poco de cómo se generan estos modelos 3D, ¿no? Me pidieron que me enfocara un poco más en subterránea, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos ahorita en Rock Science de la aplicación de este procedimiento en superficial, que es lo más común, pero para que vean que hemos hecho pruebas y también se puede aplicar en minería subterránea, ¿no? Acá esto que estamos viendo son dos fotos de cómo se ha hecho un levantamiento fotogramétrico en una mina subterránea en Brasil. Tenemos dos formas, ¿no? Como les mencioné. Podemos hacerlo con un dron, ¿no? Que uno a veces cuando piensa dron es solo en superficie, ¿no? O sea, muy poca gente creo que ha llegado a meter un dron en subterránea, ¿no? Y ha hecho este tipo de ejercicios. Nosotros lo hemos hecho con un dron, el DJI Mini, que es bastante interesante, ¿no? Es un dron así bien pequeñito, que entra en una maleta. Y incluso acá tengo un video, les había separado un video para que lo vean, cómo hicimos el ejercicio. Espero que se pueda ver. El sonido no es importante, ¿no? Pero vean, ¿no? Una labor mediana será de 4 o 5 metros. Y el dron uno lo programa. Puede programar un plan de vuelo o puede manejarlo de manera manual con el mismo mando y controlar las fotos, ¿no? Entonces te paras en un punto, empiezas a hacer un barrido con la cámara del dron, te paras en otro punto con el dron, haces su barrido y así tienes una serie de fotografías. ¿Ok? Ahí está volando el dron, bastante pequeñito. Tenemos un poco de iluminación, es necesario, ¿no? Porque si no hay iluminación no vamos a poder tomar las fotos. Acá estamos usando dos linternas, acá en la parte trasera de la camioneta o de este equipo, ¿no? Ahí se ve cómo están manejando el dron. Y con estos faros, ¿no? Que también sirven de apoyo. Entonces, toma las fotos en diferentes puntos, ¿no? Va volando el dron. Se será pues unos 5 minutos lo que es el propio vuelo del dron. Y vamos a ver los resultados luego. Ok. Pero también tenemos otra forma, que es con una cámara. Uno también puede tomarlo en diferentes posiciones. Acá, por ejemplo, nuestro colega está usando una cámara de un iPhone que se presta un poco mejor a este tema de la fotogrametría porque estas cámaras iPhone tienen sensores que estabilizan un poco más las fotos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un celular Android y a veces si muevo mucho la cámara, esta sale borrosa, ¿no? Entonces nosotros no podemos meter estas fotos borrosas al proceso de fotogrametría. En cambio, el iPhone, así lo muevas un poco más, vas a ver que ese sensor interno de estabilización va a hacer que las fotos siempre salgan claras. ¿Ok? No digo que con un teléfono Android no se pueda, pero vas a tener que ser un poco más cuidadoso, ¿no? No te va a tener que temblar la mano tanto, ¿no? Entonces, hemos hecho el ejercicio con ambos, con el iPhone, con el DJI Mini, y esta es la forma como se pueden tomar las fotografías. Cada triangulito, cada triángulo verde que están viendo acá significa un punto de referencia donde se han tomado fotografías. Esta es otra labor, otra mina, ¿no? Pero se ve acá, ¿no? La persona se ha parado en 3 puntos diferentes, acá a la izquierda, al medio y a la derecha. Se han tomado una serie de fotografías, así, a mano. Pero si queremos levantar estas labores lineales, no sé, un bypass, una galería, ¿no? Podemos hacer este otro tipo de levantamiento, tipo fan, tipo, ¿cómo es la traducción? Eh, como,
bueno, como un arco, ¿no? Entonces uno se para y empieza a tomar hacia arriba, ¿no? Hace un traslape, toma, ¿no? Toma las fotos. Entonces ahí lo pueden ver, está bastante claro, creo yo. Y generamos los modelos 3D. Entonces, si ustedes han tenido oportunidad, por ejemplo, de trabajar con otros softwares de fotogrametría, uno bastante común seguro sabrán es el Pix4D, que solo hace los modelos en 3D, ¿no? Ese es su fuerte, ¿no? Solo genera los modelos en 3D, pero tiene bastantes opciones, por ejemplo, de topográficos, ¿no? Opciones de georreferenciación, de, no sé, escalar el modelo, moverlo de coordenadas y demás. ShapeMetrics ya da una herramienta también muy similar para la generación de modelos 3D, bastante básica que cualquiera lo puede usar. Cualquier ingeniero que no haya tenido experiencia, no tenga nociones de fotogrametría, lo puede aprender un par de horas, ¿no? Y vamos a ver ahorita qué tan rápido podemos hacer estos modelos. Pero más o menos es así, ¿no? Tenemos una serie de fotografías, tenemos unos puntos de control en terreno que se pintan con spray, viene el de topografía, va a levantar esos puntos con su, por ejemplo, estación total, ¿no? Va a tener unas coordenadas y nosotros en las fotografías que hemos tomado vamos a encontrar esos puntos de control, ¿no? Esto es un poco necesario en subterránea. En superficial, por ejemplo, algunos habrán escuchado lo que son los drones RTK, tienen un poco más de precisión en cuanto al GPS. Entonces, cada foto que tome el dron va a tener ya una coordenada X y Z asociada a esa foto. Entonces, el tema de los puntos de control se reduce bastante, ¿no? Incluso hay minas con las que estábamos hablando que ya no usan puntos de control porque tienen un super dron RTK, no han invertido en eso, y estos puntos en campo ya no los ponen, ¿no? Que si bien la recomendación cuando yo llevo un curso de fotogrametría es siempre eh, tener al menos unos cuantos para comprobar, para darle un doble check, ¿no? De que está bien, algunas minas ya no lo hacen, ¿no? Ya por temas operativos, de que es más rápido, ya han invertido en su dron RTK, entonces ya de frente, ¿no? Las fotos, que el software se las arregle con la información del GPS de superficie. ¿Ok? Y acá está, este es el modelo que hemos hecho, este es del iPhone, con las fotos del iPhone. Ahí está girando, pueden ver un poco los detalles y lo vamos a abrir en un ratito. Justo he hecho un levantamiento rápido para que vean cómo trabajamos con ShapeMetrics. Y tenemos una descripción, cómo es la anatomía del modelo 3D, ¿no? Cuando hablamos de modelos 3D, también algunos le llaman modelos gemelos digitales. Habrán escuchado también de repente ese término, que también lo usan bastante. Hablamos de una topografía, un enmayado, ¿no? Que es una serie de triangulaciones, más una imagen digital. Esta imagen digital es la textura que estamos viendo nosotros pegado a esa malla, ¿no? Entonces, estos dos componentes forman un modelo 3D. Hay otras definiciones, por ejemplo, otras me preguntaron la de DTM, Digital Terrain Model, que también tiene otra definición. Si lo buscan es una superficie que ha sido generada, pero ha sido limpiada, por ejemplo, de vehículos, ha sido limpiada de vegetación, ¿no? Digital Terrain Model se refiere a, o DTM, como se les conoce, a una superficie tal cual es el terreno, ¿no? El suelo, ¿ok? Entonces ahí tienen ya un par de definiciones. Ok, vamos a ver cómo hacemos, una vez que ya tenemos el modelo 3D, cómo nosotros hacemos el mapeo de estructuras que hemos estado hablando, ¿no? Lo que nosotros hacemos con la brújula es pegarnos a la estructura, a la cara del talud o a la cara del frente de explotación y tomar la orientación, ¿no? Esto lo podemos hacer en ShapeMetrics de diferentes maneras. Tenemos la imagen de la izquierda, que está animada, en el cual yo estoy haciendo un levantamiento en base a una línea. O sea, a veces las estructuras solo se ven de esta manera, como una línea que sobresale. Usamos una herramienta, ¿no? Que es semiautomática, la cual con unos cuantos clics, si se llega a ver, hay una generación de nodos adicionales, ¿no? Yo doy 4 clics, pero se generan unos 20, 25 nodos. Entonces, con esta herramienta va siguiendo más o menos cómo es el contorno en el modelo 3D y me va a generar un disco, ¿no? ¿Qué son esos discos? Es el dip y el dip direction, ¿no? Básicamente. También va a tener asociada una persistencia. ¿Mm? Esta es una forma.
La otra forma es con caras expuestas. A veces tenemos estos casos en los cuales las caras sí se ven. Y con esta herramienta estamos viendo cómo bordea de manera también semiautomática. Yo le pongo lo que nosotros le llamamos una semilla, que es este esfera verde, y va a buscar de manera automática todo lo que es esa área, ¿no? Que tiene una orientación similar. Una vez que ya cambia, por ejemplo, acá ya cambia la orientación, ya no lo toma, ¿no? Se queda ahí. Y también nos va a dar un deep direction. ¿Ok? Acá he puesto un ejemplo de un frente que ya había mostrado, ¿no? Es un frente bastante amplio de una obra civil que es de 12 metros, me parece, o sea, es una super obra, ¿no? No se maneja tanto en minería este tipo de aberturas, pero acá lo levantaron con G-Metrix y lo que estamos viendo acá es ya el levantamiento estructural agrupado por familias, ¿no? La más fácil de ver, la que yo siempre pongo como ejemplo, es esta de acá, la verde, la subhorizontal, ¿no? Tiene un buzamiento, digamos, de 20 grados o 15 grados, ¿no? Esa de allá. La cual ha sido generada a partir de clúster, ¿no? El clúster es una técnica estadística para generar agrupamientos, ¿no? Se ve bastante también, por ejemplo, en el tema estadístico en general, en ciencias de datos, ¿no? Clúster es como una definición rápida que yo le podría dar es la agrupación, ¿no? La agrupación de datos que tienen similar comportamiento. Entonces, en este caso, el similar comportamiento son las estructuras que tienen orientaciones similares, ¿no? O que vienen haciendo familias de estructuras. Por ejemplo, la verde, ¿no? El azul, tienen también, son subverticales y demás. Entonces, Gmetrix, ahorita lo vamos a ver, tiene una herramienta en la cual vamos a hacer estos clústeres dependiendo de cuántas yo quiero crear. Puedo crear de 3 a 5, le estoy dando, puedo crear solo 3 o puedo crear de 3 a 4 y los va a agrupar de manera automática con ese criterio estadístico que estoy hablando, ¿no? Luego ya lo podemos afinar, ¿no? En el software DIBS lo vamos a hacer también, pero esta es la idea, ¿no? Creo una familia de manera estadística, veo más o menos el resumen estadístico, tengo acá el deep direction promedio y todo lo que es la variabilidad, ¿no? Y otros definiciones estadísticas que nos puede servir, ¿no? ¿Ok? Entonces, tengo esta familia verde, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? En campo, parte del mapeo es la determinación de espaciamientos, ¿no? Los que han hecho el mapeo saben que no solo tienes que llevar tu brújula, tienes que llevar tu flexómetro, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que también tomar medidas en centímetros, en metros, ya depende de la convención que usen cada uno. Entonces, este tema también del espaciamiento, lo que uno agarraría su flexo y empezaría a medir este punto con este punto y este con este, ¿no? Para sacar los espaciamientos. El software lo va a hacer de una manera también semi-automatizada, ¿no? Acá en este frente puedo tomar un análisis de espaciamientos. Y acá se ven unas líneas grises, ¿no? El cual está tomando básicamente eso, el espaciamiento, ¿no? Entre estructura y estructura. ¿Qué otro valor también podemos sacar con esto? No solo el espaciamiento, sino también la persistencia, que es qué tanto se extiende este disco, ¿no? Este valor de acá. O este disco, por ejemplo. Este disco tiene una persistencia alta de 5 metros. Este tiene una persistencia de 2 metros. Este acá pequeñito de 1 metro, ¿no? Ahí me entienden lo que es la persistencia. Entonces también podemos calcular eso, ¿no? Porque se ven en los discos. Tenemos un resumen del espaciamiento y un resumen de las persistencias. ¿Ok? Tenemos un histograma, ¿no? De espaciamiento, también lo podemos hacer con persistencias. Y un tema, por ejemplo, cuando ustedes leen papers o bibliografías sobre este tema estructural, van a ver que, por ejemplo, las orientaciones, el deep direction, que estamos hablando bastante de eso, cuando tienes un montón de datos y lo ploteas en un histograma, el deep y el deep direction va a tener una tendencia normal, una campana de Gauss normal, la más simple, ¿no? El tema del espaciamiento y la persistencia tienen otro comportamiento estadístico más común, que es menos común, que es el de logarítmica o exponencial negativa. Así, ¿no? No sé si se me está viendo, pero de esta forma, ¿no? Exponencial negativa. Entonces, esos, por así decirlo, comportamientos estadísticos
se han sacado ya de manera empírica también en muchas minas, se ha visto que sí se comprueba, o sea, espaciamientos o persistencias pequeñitas son las más comunes y espaciamientos y persistencias grandes son las menos comunes. Y cuando ustedes vayan a la mina van a ver eso, ¿no? Van a ver discontinuidades que tienen espaciamientos pequeños y, por ejemplo, las fallas, ¿no? En el caso de persistencia, las fallas tienen persistencias gigantes, ¿no? Pueden ser 20 metros, 30 metros, 100 metros. Las fallas no aparecen en todos lados, ¿no? Son puntuales, ¿no? Fallas regionales o locales, ¿ok? Entonces, acá estamos viendo ya para amarrar todos estos conceptos de cómo es el flujo de trabajo que vamos a ver en estos dos talleres conmigo y con Itzel. Vamos a empezar primero con el levantamiento en ShapeMetrics, ¿no? Que es parte de la información que podrían usar ustedes, ¿no? Pueden usar un mapeo digital, pueden usar un logueo, ¿no? Línea de detalle, mapeos, demás, ¿no? O sea, toda esa información, determinación de estructuras, luego se puede procesar en el software DIPS, ¿no? Un estereograma, como lo hemos visto. Un estereograma al inicio bastante cargado de información, corregida, revisada, ¿no? Porque no toda la data que tengo también va a llegar a entrar al estereograma. También se hacen filtros, ¿no? Y luego con este análisis estereográfico voy a encontrar las familias ya principales, finales, por así decirlo, y esa data yo la puedo llevar a un software de análisis cinemático, ¿no? De bloques, de cuñas, ya sea el Rock Tunnel, que es un análisis en 3D. Otro que seguro han escuchado es el Language, ¿no? Que se usa bastante en minería subterránea. El Language pueden usar otros softwares que también hacen análisis de keyblock, ¿no? Pero todos necesitan este input que estoy hablando. Orientaciones, deep direction, espaciamientos y persistencias. Y algo más, no sé si a alguien se le ocurre, no les puedo preguntar ahorita, pero necesitarían algo más, ¿no? Aparte de las condiciones geométricas de las estructuras. ¿Cuáles son? Las propiedades de las juntas, ¿no? Cohesión y fricción, ¿no? Porque esa junta que está formando la cuña también tiene una propiedad. ¿Cómo lo pueden sacar esas propiedades de las juntas? Lo más común es hacer ensayos de corte directo, ¿no? En estructuras naturales, ¿no? Ahí están los ensayos de laboratorio, también hay bases de datos de laboratorio, se hacen estadísticas, se procesa en un software, por ejemplo, el RC Data, ¿no? Que es para ensayos, y obtienes una cohesión y una fricción, ¿no? De esta estructura que está formando los bloques. Ok, espero que se me haya entendido hasta ahí. Vamos bien con el tiempo. A ver, vamos a la parte... ¿Qué más podemos hacer? Aparte de crear okay. ¿Qué más podemos hacer aparte de hacer estos análisis cinemáticos? Podemos hacer un DFN. También de repente alguno lo ha escuchado, que es una red de fracturas discretas, Discrete Fraction Network, ¿no? Con bastante data tú puedes crear también una red, estas redes de estructuras como le vemos acá, ¿no? Esta familia que es subhorizontal, esta otra familia que le está cortando perpendicularmente, y poner como input a un análisis de elementos finitos, por ejemplo en el RC3, ¿no? Que es una fuente más de análisis, ¿no? Porque el RC3 usualmente nosotros solo ponemos materiales, ¿no? Ponemos un material de Hooky Brown para rocas, de repente un Moore Column para suelos, o para roca muy mala, pero a veces no consideramos cómo están esas estructuras, ¿no? En nuestra zona de análisis. Entonces, con esta información estructural, una información estructural robusta, con bastantes datos, podemos crear estas, ¿cómo se llama? Network, ¿no? Estas redes de fracturas discretas, ¿no? Y meterlo en los análisis de un RC3. Esto no lo vamos Sergio, a tocar. me parece, perdón, que estaba sí. levantando la mano una persona. Felipe. Yo no lo puedo ver, pero si me leen la pregunta, a ver, les respondo. O si es con activando el micro. Sí, por ahí tenía la mano levantada. O yo les propongo algo. Terminamos y vamos a dejar unos minutos. Por favor, apunten sus preguntas. Incluso se puede poner en el chat, me parece, ¿no? Lo escriben y al final lo reviso. O ténganlo en la mente apuntado y respondemos.
en la parte final. ¿Está bien? Ya. Ya estamos terminando con la presentación. Vamos a ir a la parte práctica. Yo creo que ahorita mejor terminando la parte práctica nos damos unos minutos para responder tal vez algunas dudas que hayan surgido. Siempre es bueno. Entonces, ¿qué ventajas? Ya finalmente, me parece que esto, sí, ya es casi lo último, del mapeo digital, ¿no? Hemos hablado que es rápido en el cuadro inicial que había puesto. Es rápido, tenemos otras ventajas, por ejemplo, que es limita la exposición al personal, ¿no? Como hemos visto, para tomar las fotos, nuestro compañero no se pegó a la pared, estuvo a unos metros y es necesario incluso alejarse un poco de la zona que queremos levantar. Eh, no nos exponemos tanto pegándonos al frente, a veces, lamentablemente, lo he visto en algunas minas, se saltan lo que es el sostenimiento, ¿no? O sea, si bien es obligatorio ya por ley, a veces no ha llegado, digamos, las mallas, ¿no? Las electrosoldadas, los pernos, y la gente a veces se expone, ¿no? Para hacer el mapeo que les piden, ¿no? El día a día. Entonces, nosotros al usar esta técnica también estamos, de cierta manera, aumentando la seguridad, ¿no? A limitar la exposición. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que estas estructuras, al ser levantadas en un modelo georreferenciado, cada estructura que levantemos, cada disco, también va a tener un componente XYZ georreferenciado, ¿no? Y esto es útil por lo que les expliqué al inicio. Cuando queremos sacar nosotros dominios estructurales, ¿no? Estos volúmenes, es bueno tener esta información ya georreferenciada, ¿no? Al hacer un mapeo convencional, a veces se hace un poco difícil sacar las coordenadas de cada estructura, ¿no? O de la ventana incluso, ¿no? Entonces, con esto se facilita un poco esa tarea. Y el último es la velocidad, ¿no? Que habíamos visto. Se pueden levantar bastantes estructuras en poco tiempo, ¿no? En la oficina, desde la oficina. Bueno, Shapemetrics tiene otras herramientas que creo que yo creo que son bastante básicas, ¿no? Lo que son las secciones, sacar regiones litológicas, ¿no? En un modelo 3D podemos sacar estas zonas de repente donde cambia la litología, donde hay una falla la puedo marcar. Un poco más útil tal vez para la gente de geología, ¿no? Cálculo de volúmenes, ¿no? Curvas de nivel, ¿no? Siempre útil. Esto, por ejemplo, ¿para qué me puede servir? Puedo calcular volúmenes, por ejemplo, habíamos hecho esa prueba. Hicimos un levantamiento previo al relleno con shockrete, ¿no? Al shockreteo, y luego post-shockreteo. Entonces teníamos nosotros dos volúmenes, el cual intersecábamos y veíamos zonas de shockrete en las cuales había más shockrete y zonas en las cuales estaba faltando, ¿no? Estamos hablando a veces de centímetros, milímetros, ¿no? Si les pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son acá en el Perú, cuáles son las espesores más comunes que se usan de shockrete? Por ejemplo, en Cerro Lindo usan 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? En otras minas, para zonas así buenas, le echan 1 pulgada. Entonces, el contratista cobra por cada área, ¿no? Shockreteada. Entonces, estos software también nos van a permitir hacer un control un poco más detallado de esta, ¿cómo se llama? De este proceso de shockrete. Y también, por ejemplo, el de voladura, ¿no? Puedes hacer un levantamiento previo a la voladura, post voladura, y puedes calcular un volumen, un booleano, ¿no? Una intersección, el cual tú puedes también determinar, oye, la voladura salió bien, cuánto he avanzado, ¿no? Ya no solo en longitud, lo que a veces se hace, ¿no? Se mide cuánto con el flexo, cuánto se ha avanzado, sino en volumen, ¿no? De repente hay una zona a la derecha que le han metido mucho anfo y ha volado de más, o ha comido parte fuera del diseño, ¿no? Que se quiere. O el caso contrario, se ha metido poco anfo, poco explosivo, ¿no? Y ha quedado corto el avance. Entonces, podemos hacer este tipo de controles. ¿Mm? Hay algunas ideas, lo que son curvas de nivel, obviamente un poco más aplicado en superficie. Y ya, vamos a la parte de preguntas. De esta parte teórica, no sé si tienen alguna duda. Sí. No sé si puedan prender su micro, vamos a salir de acá. Y... Uy. A ver, no sé si pueden prender su micro como le dije o lo han dejado en el chat.
Ah, ok, ok. Bacán, no, parece que no. Acá alguien levantó la mano. Ya, entonces, no sé si le pueden dar el micro tal vez a Gilbert. A ver, compañero Gilbert, a ver si puedes prender tu micrófono, creo que ya tienes habilitado. Si no, en todo caso, hay preguntas en el chat también. Pero bueno, ya, Gilbert ya aprendió. Luego vamos con las preguntas del chat. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio, Hola, yo Gilbert, ¿qué tenía tal? una consulta. Una vez hago este mapeo digital, obtengo la data, ¿no? Obviamente que has dicho el deep direction, la persistencia y las coordenadas, obviamente. Si posterior Sí, a esto quisiera hacer un análisis de DFN en el software que fuese, obviamente necesitaría las coordenadas para una mejor representación. Ahora, la pregunta o la duda que yo tengo es, estas coordenadas, ¿en qué punto básicamente de la discontinuidad eh, es donde me está representando el punto de esa coordenada? Si es la cota más baja, el este, el menor este, el centroide, sí, porque una tú has buena mencionado pregunta. que son dos figuras, primero un área y luego líneas. Entonces, ¿a qué punto exactamente representa esa coordenada? Claro, sí tienes bastante razón, ¿no? Cuando uno levanta, tiene la opción de dejarlo, por ejemplo, yo cuando he levantado como una línea, ¿no? Al inicio de la presentación, esa línea tiene, en Geometrix tiene la opción de crear un modelo de discontinuidades, y lo vamos a ver, que es el disco, ¿no? Disco que se extiende a lo largo de toda esa línea que creo yo. Entonces, la coordenada se refiere al centroide de ese disco, ¿no? Esa coordenada X, Y, Z está en ese centroide. Ok, y acá nos dice, espero haber respondido tu pregunta, Gilbert. ¿A partir de qué parámetro de las discontinuidades se recomienda emplear el DFN? Lo que había mostrado, la tabla. Necesitas para crear un modelo de, ¿cómo se llama? Discreto de fracturas, necesitas los espaciamientos, las persistencias y las orientaciones, ¿no? Básicamente la tablita que había mostrado, ¿no? De resumen de familias para ese dominio estructural, ¿no? Con esa data. Y dice la otra pregunta, para obtener ese cálculo de volúmenes, ¿es factible obtenerlo a partir de fotos tomadas con el celular? Sí, o sea, si bien vas a tener mayor detalle con un dron, por ejemplo, porque vas a tomar más fotos, con un iPhone también se puede hacer. Ahora, les doy otra forma también de generar estos modelos 3D. Habrán escuchado el LIDAR, ¿no? A algunos les sonará chino, pero lo voy a escribir acá en el, en el chat, ¿no? LIDAR. Son los escáneres 3D, en el cual agarran y empiezan a lanzar millones de puntos en 3D, y lo que va a hacer es generar una nube de puntos con bastante densidad, bastante precisión, que luego esa nube de puntos tú lo puedes triangular, ¿no? Entonces, también es otra forma. Geometrix también acepta estas nubes de puntos de LIDAR, ¿no? Y también te va a generar el modelo 3D, ¿no? Hay otra pregunta, me parece, ahí de Pablo. Hola, sí, buena. No quería comentar que acá en Chile, bueno, soy de Chile y la empresa estatal que es Codelco en su mina subterránea usa este estándar. Pero ellos en todas las frentes de desarrollo subterráneo sacan fotografía con una cámara profesional, pero esto los procesan en otro software que es Adam, la fotografía Adam le llaman. Y Ah, estoy ok, viendo ok. que es muy similar el sistema con el que se trabaja. Sí, 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 hay ciertas empresas, yo cuando estuve trabajando en consultoría había trabajado con una empresa australiana, era Adamtech, ¿no? Cada empresa tiene sus propias metodologías, ¿no? De trabajo, algunas te proporcionan ciertas hardware, ¿no? Fotografías, digo, cámaras o equipos, ¿no? Yo diría que una de las ventajas de Geometrix es que tú puedes usarlo con el software que tú quieras, ¿no? Digo, el hardware que tú quieras, una cámara profesional, una Canon, una cámara, ¿cómo se llama estas? Estéreo también, si tienen acceso a un dron, ¿no? Mientras que tenga las fotos bien tomadas,
vas a poder generar estos modelos 3D, ¿no? No, y lo otro que estoy viendo es que al parecer está apareciendo harta información de este software, comparado a los otros que yo estuve averiguando y no hay mucha información disponible. En cambio, con este software hay bastante información que está saliendo y bueno, este mismo curso. Sí, lo bueno de la adquisición por parte de RockScience es que justamente estamos tratando de integrar también con los otros software y darle bastante exposición, ¿no? Le había mencionado que este software ya tiene más de 10 años de desarrollo por parte de esta empresa austriaca, ¿no? Pero ya con RockScience se está potenciando cada vez más, ¿no? Y el desarrollo se ha disparado, ¿no? Están cada vez saliendo nuevas, por así decirlo, se me fue la palabra features, es como nuevas opciones o implementaciones en el software, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. A ver, vamos a ver a qué se refiere con la zona de Shockley. Lo que mencionaba, ¿no? En minería subterránea vas a shocketear y va a depender, por ejemplo, el operador puede ser, ¿no? Por hacer rápido, no está bien capacitado, no shockletea de la manera correcta, ¿no? Con su manguera, entonces hay ciertos estándares para hacer este trabajo. Entonces van a quedar zonas con menos shocklet, zonas con más shocklet. Al final lo que nosotros queremos es que sea uniforme, ¿no? Que contenga esos pequeños fragmentos que puedan caer. Acuérdense que el shocklet tampoco es invencible, también se descascara, también se cae, pero queremos un estándar, ¿no? Y eso lo podemos controlar de cierta manera. En la diapositiva 18 mostrarse 3 ítems al agrupar familias o sea, discontinuidades, como concentración, grado de concentración, con ecogencia. Sí, esto lo había mostrado en esta diapositiva, que era una forma de cómo nosotros presentábamos esta información. Ah, no, es por acá abajo, ¿no? Es esta de acá. Estos son resúmenes estadísticos, lo vamos a ver en el DIPS. Les voy a mostrar una forma en la cual yo trabajaba con el tema de la confidencia y la variabilidad, ¿no? Cuando abramos un estereograma. Yo creo que justo son las 8. Vamos a pausar un poco las preguntas y vamos ya a la parte del software. Acuérdense que tenemos 2 horas, ¿no? Entonces, yo creo que sobrado unos 40 minutos para mostrar ambos software, más o menos un poco el trabajo, hacer unos análisis, algunas ventanas y al final seguro van a surgir más dudas, ¿no? Entonces, continuamos. Acá ya tengo abierto un modelo de Chainmetrics, el de la mina en Brasil que les estaba comentando, pero voy a abrir el proceso desde el inicio para que vean. Chainmetrics, esta es la última versión. Yo tengo instaladas ambas versiones porque esta versión acaba de salir. Como les dije, el desarrollo está bastante fuerte. Esta versión ha salido hace el miércoles me parece, ¿no? Que está con los iconos ya cambiados, tiene una interfaz un poco diferente. Entonces todavía no me he acostumbrado, estoy usando acá la versión anterior. Pero para lo que es la generación de los modelos 3D, vamos a usarlo ahorita para que vean cómo es el procedimiento, ¿no? Lo que estaba explicando en las primeras diapositivas, que es, que es esta de acá, esta ventana. Entonces vamos a abrir acá el multifoto. Como parte de nuestros talleres, les estamos ofreciendo unas licencias de prueba. La vamos a estar generando seguro esta semana para que cuando tengan la clase con Itzel, ya lo puedan tener también a la mano y incluso a ella la puedan seguir, ¿no? Con los ejercicios y demás. Vamos a ir procesándolo, como les digo, les va a llegar seguro a su correo o le vamos a entregar nosotros a los encargados y ellos ya se van a encargar de repartirlo. ¿Ok? Entonces, he abierto acá el multifoto. Vamos a crear un nuevo modelo 3D. Vamos a cargar un folder que ya lo tenía acá separado, que está con las fotos. Estas me parece que son las del, ahorita lo confirmo, son las del dron. Sí, son las del dron. ¿Por qué me doy cuenta? Porque son fotos un poco más, no, estas son las del iPhone, acá lo dice. Las del dron están un poco más, separadas de manera más equidistante, por decirlo. Uno con un dron puede cuidar un poco más el traslape. Entonces, en la técnica de fotogrametría es necesario, siempre lo van a ver, el traslape entre foto y foto. Es bien importante. ¿Qué tanto traslape? Se recomienda al menos un 80% de traslape entre foto y foto es recomendable. ¿A qué me refiero el traslape? Esto de acá, ¿no?
tengo una foto, la siguiente foto es casi lo mismo, pero un poquito más arriba, ¿no? Entonces hay un traslape grande entre foto y foto, ¿ok? Esto es para obtener buenos modelos, ¿no? Lo puedes hacer con menos traslape, vas a obtener de repente un modelo un poco más grueso, pero igual se va a hacer, ¿no? Entonces acá vemos las fotos. En total son, como dice acá, unas 31 fotos, ¿no? Que lo habrá hecho mi compañero en unos 5 minutos, 7 minutos, ¿no? Parándose en 3 puntos diferentes tomando las fotos. Y vemos acá unos puntos de control, ¿no? Se han levantado en este, me parece 6, pero con unos 2 o 3, yo diría con 3 es más que suficiente, ¿no? El software va a leer la información de la cámara, por ejemplo, la distancia focal que es necesaria para este proceso de fotogrametría. Tenemos la georreferenciación, que si bien el iPhone está georreferenciando las fotos, en este caso no debería usarlo porque es una información de referenciación que ha tomado desde el último punto que tuvo conexión, ¿no? En superficie se conectó, agarró una coordenada X y Z, y luego cuando entró a la mina, este celular, se ha perdido la conexión, ¿no? No hay Wi-Fi en la mina. Entonces, ha jalado esa coordenada de superficie y las está pegando acá a la foto, ¿no? Entonces no le vamos a hacer caso. Acá lo tenemos. Vamos a poner remove reference data, ¿no? ¿Por qué? Por eso que les acabo de explicar, ¿no? Está jalando información GPS de superficie. Ok. Y vamos a ver las opciones que podemos sacar. Podemos, este modelo 3D que vamos a generar, podemos exportarlo también como un OBJ. El OBJ es un archivo que es bastante optimizado, diría yo, a comparación del DXF. Si ustedes comparan, van a abrir un archivo, el mismo modelo en DXF, un modelo grande, digamos, te puede pesar 1 GB. En OBJ te puede pesar una fracción de ese tamaño, digamos 100, 200 megabytes, ¿no? O sea, es bastante a veces el ahorro de espacio y la optimización que tiene este tipo de archivo OBJ, ¿no? Pienso yo que se debería empezar a usar cada vez más, ¿no? Pero al menos acá en Perú yo veo que todavía se usa bastante lo que es el DXF, y bueno, ya ojalá con el tiempo se vaya adoptando, ¿no? Estos mejores extensiones, ¿no? Tenemos esta opción, GeoTIFF, ¿no? Para los que usan estos software, no recuerdo, de rasterizado, ¿no? También tenemos la opción. Le doy OK. Y vamos a la parte de coordenadas. Me parece que ahorita no lo voy a tomar en cuenta. Tenemos acá el primer punto. Esto sí, Coarse Reconstruction. Esto se refiere a una previsualización de cómo se va a generar el modelo. O sea, es una vista rápida, gruesa, de cómo está el modelo, antes de yo hacer la reconstrucción densa. Acá la opción de abajo, ¿no? Entonces tengo una vista previa, rápida, para comprobar que todo esté bien, y luego la reconstrucción densa, que va a tomar un poco más de tiempo y va a ser más definida, ¿no? Entonces voy a la parte de Coarse Reconstruction. Lo pueden poner en normal o en alto, no importa. Y vamos a ver cómo el modelo se va generando en tiempo real. ¿Ok? Acá lo que están viendo es el algoritmo SFM. Por sus siglas en inglés es Structure from Motion. Es el algoritmo que crea la nube de puntos que luego nos va a servir a nosotros para triangular, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ve el traslape entre foto y foto y va a tomar un punto que se repita entre foto y foto. Va a hacer algunos cálculos internos, matrices, matemáticas, ¿no? Y finalmente nos va a entregar una nube de puntos. Como se ve acá, yo le he quitado la información de georreferenciación, no hay nada de GPS acá. Pero este algoritmo ya de por sí está creando la nube de puntos, ¿no? Solo con la información de las fotos, ¿no? Bueno, ya lo hizo rápido. El modelo grueso, el coarse. Vamos a ver qué nos bota. Lo habrá hecho en 30 segundos, 40 segundos, más o menos. Ya con modelos más grandes, digamos, han levantado un tajo, ¿no? Todo un sector de un tajo. Tienen 100, 200 fotos, ya va a demorar un poco más, obviamente, ¿no? Entonces acá estamos viendo la reconstrucción gruesa. Como ven, hay huecos
importantes acá en esta zona. ¿Por qué? Porque es una vista previa nomás. Pero lo que estamos viendo acá son zonas en las cuales mi compañero ha tomado las fotos, ¿no? Ha tomado por acá, 3, 4 fotos por acá, se ha parado acá, ha vuelto a tomar, en el frente ha tomado unas 5 fotos, y en el techo también, ¿no? Apuntando al techo. Esto se hace con estos algoritmos que les dije, esta posición de la cámara, se calcula, y donde vamos allá a llevar a la precisión más alta es cuando ponemos los puntos de control, ¿no? Las coordenadas acá. Tenemos esta opción, de repente esta zona de acá no la quiero, puedo seleccionar o eliminarlo, me quedo con esta parte de acá, y la borro. Entonces, al borrar esa zona, me estoy ahorrando también procesamiento, ¿no? Más adelante. ¿Ok? Voy a dejarlo como estaba, tal cual. Tengo 30 cámaras, como dice, o 30 fotos. Y vamos a la parte de la reconstrucción más densa. Entonces, ya con esta nube de puntos, el software va a crear una triangulación, ¿no? Va a empezar a conectar punto con punto, ¿no? Y va a crear una superficie, un modelo 3D. Tenemos varias presets, varias definiciones, definición normal, una definición alta. Para temas de geomecánica, por ejemplo, nos conviene usar una normal o una alta, o sea, un modelo más o menos detallado o altamente detallado, ¿no? Para un modelo así de prueba puedes usar el FAST a ver qué tal sale, ¿no? Por ejemplo, para Blastmetrics, que les había comentado, ¿no? Voladura. Yo quiero ver los resultados de la voladura, voy a ver los bloques individuales, entonces voy a necesitar un modelo bastante detallado para poder captar incluso esos bloques chiquititos de centímetros o bloques grandes también, ¿no? Esos bolones con buena definición. Esta otra opción, denoise, por si hay un punto en esta nube de puntos que ha salido muy fuera, ¿no? Como un outlier, ¿no? Ese concepto en español no recuerdo el nombre, seguro ahí lo tienen varios en la cabeza. Outliers son puntos extremos, ¿no? Que están fuera de la media. Los puedo eliminar con esta opción. Acá no veo nada raro, así que lo dejo desactivado. Y puedo limitar, ¿no? Si quiero un modelo un poco más grueso, ¿no? Por temas de espacio, de que sea más rápido la corrida, lo puedo limitar. Pero no lo voy a usar. Va a empezar acá la reconstrucción densa, ¿no? Una vez que le doy acá al botón. Entonces ya está construyendo el modelo más detallado. Como ven, está en la parte primero de computarle estas mapas de profundidad, ¿no? Los está juntando, está construyendo la malla en este building mesh. Luego está generando la textura. La textura se refiere a esa fotografía que les había dicho, ¿no? Que se pega en la superficie. ¿Cómo más se le conoce? Se le llama ortofoto, ortomosaico le dicen también, textura, ¿no? Tiene diferentes nombres. Van a escucharlo seguro en algún momento. Y por último, va a generar y guardar ya todo el modelo 3D, ¿no? Que es el conjunto topografía más fotografía. ¿Ok? Yo creo que sí lo esperamos, está haciéndolo rápido. Ahora, esto va a depender también de la computadora que tengan, ¿no? Si tienen una computadora eh, con poco capacidad de procesamiento, un CPU un poco antiguo, va a demorar un poco más. Si tienen poca RAM, también pueden tener problemas de lag, de que no carga bien el modelo. Entonces, siempre es bueno para ya trabajar con modelos 3D, cualquier software, ¿no? Pueden usar software de planeamiento, el MySide, Eswik, demás. Van a necesitar ya una computadora un poco más potente, ¿no? Y eso no es lo mismo, se aplica acá en los software de Rock Science, en 3D. Ok, vamos a esperar, yo creo, un par de minutos a ver si nos bota el resultado rápido. Y lo que nos estaría faltando acá, y que lo pude haber seleccionado antes, es esto de acá, los puntos de control. Entonces, lo que se hace es este procedimiento en el cual están estas marcas en terreno, se selecciona y se empieza a identificar entre las fotos que yo he tomado dónde está ubicado este punto, ¿no? Que marcó en el modelo. Primero lo marco en el modelo, ¡pac! Me va a salir una serie de fotografías que están cerca a esta marca y las empiezo a dar clic, ¿no? En el centro. Clic, clic, clic. Y esto me va a permitir georreferenciar el modelo, ¿no? De manera correcta. Esto de repente va a demorar unos minutos más. Vamos a dejarlo ahí que cargue, pero vamos a tener algo como esto, que ya lo tengo abierto, ¿no? Este es el del iPhone, como les dije.
Al final sí se quedaron algunos huecos. ¿Por qué se generan estos huecos? Porque hay zonas en las cuales las fotos que yo he tomado no han llegado, ¿no? De repente el ángulo, me he parado acá, si me pegaba un poquito más allá, unos medio metro más, de repente capturaba ahí un poco más de información en esa zona, ¿no? Y ya se completaba el modelo. Pero como ven, en su mayoría ha salido casi completo, incluso la información del techo yo creo que está bastante clara. No sé si se ve muy fluido en esta presentación, en su pantalla, pero yo al menos sí lo estoy viendo bastante rápido. Y ya he hecho un levantamiento, esto lo hice en unos 10 minutos antes de la clase, ¿no? Por ejemplo, tengo estos discos, quiero levantar otro disco, voy a guardarlo por si acaso, siempre es bueno estar guardando para que no perdamos progreso en caso se cierre. Y por ejemplo, a ver dónde más puedo identificar una estructura. Hay bastantes, ¿no? Pero quiero ponerlas más obvias. Esta, por ejemplo, subhorizontal. Vamos a usar la herramienta que habíamos visto. Le doy OK y se crea el disco, ¿no? Y así voy levantando. Mientras más información tenga, mejor, ¿no? Este de acá que más o menos se ve. Vamos a ver qué tal lo crea. Uy, acá creo que se me va a colgar. No. Tengo muy pocos puntos, por eso no se crea el disco. Voy a borrarlo, lo vuelvo a crear otra vez. Es una estructura pequeña, ¿no? Tampoco. Bueno, lo que sí les quería explicar es que esta, si bien vamos a tener bastante cantidad de información, ¿qué no podemos ver acá? ¿O qué no podemos hacer? ¿No? Algunos se preguntarán, ¿qué podemos hacer en el mapeo que no podemos hacer acá, ¿no? En el mapeo nosotros podemos tomar las condiciones de las juntas, ¿no? Podemos agarrar, pegarnos a esta pared y como les dije, ¿no? Ver la rugosidad, ver las características, ¿no? Rugosidad, apertura, relleno. Entonces, en campañas, por ejemplo, en estudios que yo he hecho con varios colegas, cuando teníamos información estructural de este tipo de discos, ¿qué es lo que hacíamos? Digamos, esta labor está levantada en una litología de caliza, por poner un ejemplo. Entonces yo agarro, voy a mi histórico de mapeos en caliza y voy a ver que las condiciones de juntas es bastante constante, ¿no? En este tipo de litología. Por ejemplo, la rugosidad es ligeramente rugosa, la apertura es casi cerrada, ¿no? El relleno, no sé, un poco de arcilla. Entonces, esas condiciones de juntas que yo tengo de experiencias previas, de mapeos en campo que yo he hecho, las puedo interpolar de cierta manera acá, ¿no? Para tener discos también con información, ¿no? De condiciones de juntas. Lo ideal sería obviamente sacar las estructuras, digo, las condiciones de juntas de cada estructura, pero a veces no se tiene la información, no se tiene el tiempo, entonces puedes hacer esas jugadas que les estoy comentando, ¿no? Ok, entonces tenemos un levantamiento, lo he hecho un poco errático, ¿no? Por todo el labor. Podría haberlo hecho de repente en el hastial derecho, otro levantamiento en el hastial izquierdo, otro en el techo, ¿no? Como a veces se acostumbra en las minas, otro en el frente. Pero para que se vea todo el levantamiento en conjunto, lo he levantado en todo, ¿no? Toda la labor. Vamos bien con la hora. Entonces, vamos a ver la opción del clúster que les había mencionado. Tengo una serie de discos que no están asociados, no están clasificados. Voy a poner esta opción de clustering, ¿no? Y vemos todos los puntitos, ¿no? Acá me está mostrando un promedio, no un plano general promedio, pero yo voy a decirle, a ver, en esta zona puede que yo haya identificado por experiencias previas que tengo entre 3 y 4 familias, ¿no? O entre 2 y 3 familias. Voy a poner acá el clúster y me va a identificar. Por ejemplo, en caso de 2 clústeres, me ha identificado este clúster, el azul y el verde. No me convence. Voy a ver el de 3. Ya me agrupa, ¿no? Ahora está el verde, el azul y el rosa, ¿no? Lo mismo, de repente quiero entre 3 y 4, ¿no? Y puedo modificar, de repente no quiero que sea tan estricto, de repente quiero que agarre un poco más estos puntos que están en la periferia. Le aumento esto de acá, a 30, por ejemplo, ¿no? Y va a agarrar un poco más de polos, ¿no? Para la agrupación. Digamos que me quedo con este, 3, 4. Acá lo que estamos viendo abajo son unos indicadores de calidad
de la agrupación. Entonces, con 3 clúster, cuando están en negritas, significa que es un resultado que es mejor con respecto a 4, ¿no? A 4 clúster. Entonces, yo diría que 3 está bien, ¿no? Es bastante común en los mapeos tener 3 familias. No siempre es el caso. A veces hay 2, a veces hay 4. Si es un macizo rocoso bien, no sé, con bastante cerca una falla, pueden encontrar este macizo hecho toda una mazamorra donde ya no se identifican mucho las familias. Pero en este caso sí se ven. Vamos a dejarlo con 3 clúster. Lo selecciono y vamos a aceptar los resultados. Entonces, como están viendo, está cambiando las agrupaciones, ¿no? Estamos viendo las familias, esta verde que es subvertical, ¿no? Esta rosada que yo diría subhorizontal, ¿no? Está más o menos echado. Y esta azul también, ¿no? Que también es subvertical, pero tiene otra orientación. Entonces, quiero ver el resumen. Voy acá a la parte de Esteronet Análisis y vemos los resultados que les había presentado, ¿no? En las diapositivas, con el resumen estadístico. Tenemos todo lo que son indicadores, Deep Direction promedio, más o menos la confianza al 95%, ¿no? Todo lo que están viendo acá son indicadores de variabilidad, básicamente, ¿no? No vale la pena a veces tampoco meterse tanto en la estadística, ¿no? Si quieren verlo, pueden ya meterse leyendo específicamente qué indica cada uno, pero uno que yo uso es el coeficiente de variabilidad, ¿no? Que está en el DIPS mismo, acá no aparece, pero esto yo lo puedo llevar al DIPS, ¿no? Entonces acá tengo los diferentes sets, el set 1, 3 y 4 que me ha creado, la cantidad de datos que tiene cada uno. Este tiene 14, este tiene 12, 9. ¿Ok? Acá justo ya terminó el modelo. Vamos a ver cómo ha salido. Habrá demorado unos 10 minutos, 7 minutos. Y va a exportar la información, ¿no? Que le había dicho. Entonces, digamos que ya, este es un criterio estadístico, ¿no? Del clúster. De repente a mí no me gusta. Yo puedo decir, no, yo quiero una ventana por acá. Lo puedo afinar, ¿no? Puedo agarrar otros clúster o lo puedo llevar al DIPS, ¿no? Ya en el DIPS ya es totalmente manual. Yo agarro, hago mi ventana de donde quiera a donde quiera, ¿no? Le doy OK. Entonces, ya hemos hecho este análisis. Vamos a exportarlo al DIPS. Export to DIPS. Y vamos a mi carpeta donde estoy grabando todo. Presentación. Acá. Vamos a guardar un archivo y vamos a exportar también un CSV. Se puede también llevar como CSV toda esta información. También como DXF, acá también dice, ¿no? Estos discos que yo he creado, si lo quiero llevar a un software de planeamiento, por ejemplo, ¿no? Los puedo meter para ver, tener un histórico de todos los discos que estoy levantando, ¿no? En la mina. Vamos a exportarlo también como un CSV. Acá está la información. Y vamos a seleccionar la carpeta. ¿Está bien? Listo, queda. Acá todavía está exportando. Vamos a abrir ahora el DIPS. Y me ha creado este archivo de DIPS. Vamos a ver qué nos ha dado. Eso lo crea de manera automática, ¿no? Tenemos esta cantidad de discontinuidades con un Deep Direction y con unas coordenadas X, Y, Z, ¿no? Que están asociados a la georreferenciación que yo he hecho, ¿no? Entonces cada uno tiene sus coordenadas y una persistencia asociada, ¿no? ¿Qué es la persistencia? El radio en el diámetro vendría siendo el diámetro del disco, ¿no? Entonces voy a acá poner mi histograma. Algo que me está faltando, en la última versión se ha visto que lo han puesto, es que cuando yo he identificado familias con el clúster acá en Gmetrix, esto me lo va a meter directo en el DIPS, ¿no? Acá me está faltando una columna, ahorita lo voy a agregar de manera manual. Vamos a ponerle acá, ¿no? Familias de los clústeres, ¿no? Acá en el CSV sí me lo pone, está acá, y se dan cuenta es la misma información. Son 48 datos. Por ejemplo, el primero tiene 79, 301, DB Direction. 79, 301. Entonces, es la misma información. Voy a pegar nomás estas familias. Como les digo, ya en la última versión esto se hace de manera automática. Lo pego. Y estas que no tienen familias son las estructuras que no han sido agrupadas, ¿no? Estas que están de negro no están dentro de ningún clúster. Entonces quedan ahí
fuera, ¿no? De otro color. Entonces yo voy a quedarme, por ejemplo, vamos a ver todas en un estereograma. Este es el que yo uso usualmente. El DIPS tiene un montón de formas de generar los estereogramas. Y vamos a ver, vamos a aprender los polos, por ejemplo, ¿no? Tipo de proyección, el que yo uso es el del equal area. ¿Por qué? Porque a mí me parece que se ven mejor las estructuras. Digo, las familias se agrupan de una manera un poco más visible para luego hacer una ventana y agruparlas, ¿no? Vamos a ponerle también no estoy viendo acá un poco, un overlay. Pueden usar este, a veces usaba el otro que es el polar. Tienen el ecuatorial y el polar, ¿no? Y tenemos por familias. Ahora, yo no estoy viendo la familia, estoy viendo unos polos. Le voy a dar un tipo de plot simbólico por familias. Familias, las que he identificado, ¿ok? Y ahora sí, ¿no? Estos triangulitos verdes son los de la familia 4. Estos de acá con un más son los de la familia, los que no están agrupados en familias. Son estos y estos. El del set 1 son estos de acá. Y los de la cruz X están por acá, la familia 3, ¿no? Entonces, acá lo que yo puedo hacer es, ya finalmente, con esta ayuda que me ha dado el GMatrix del clustering, identificar ya las ventanas finales, ¿no? Ahora, tienen varias opciones. Pueden usar esta de acá, que es la manual, ¿no? Que se dibuja así a mano alzada. A mí no me gusta. ¿Y saben por qué? Porque es difícil de replicar, ¿no? Si bien lo puedes hacer rápido, haces así algo a mano alzada en una. Cuando tú haces una ventana de este tipo, vamos a eliminar esto de acá. Esta ventana tiene dos esquinas, la puedes representar con una esquina acá, la inicial, y otra final, ¿no? Así como he hecho, doy un clic acá, doy un clic acá. Entonces, me parece un poco más organizado y también darle un seguimiento a estas ventanas, ¿no? Se le puede aumentar, ¿no? Cosa que no puedo hacer con ese levantamiento a mano. Puedo aumentar, puedo agarrar, por ejemplo, esto lo aumento y agarro este polo que no estaba considerando, ¿no? Al inicio. ¿Mm? Puedo también tomar el otro lado, este de acá. ¿Cómo lo hago? Voy a eliminarlo y voy a jalar esta ventana hasta el otro lado, ¿no? Acá ya se abre un poco, ¿no? Es un clúster ya un poco más grande, pero ahí me entienden, ¿no? Esa es la idea. Entonces acá ya le doy una última afinada a mis familias principales. Vamos a ver acá con el Major Planes, nos está dando el promedio, ¿no? De este conjunto de datos. ¿Mm? A ver, acá ya terminó. Sí, ya terminó. Entonces lo de referencing ya han visto más o menos, les he explicado cómo es la jugada. No lo voy a hacer, creo, para darles un poco más de tiempo tal vez a las preguntas. Y ya, estamos acá con el DIPS. Tenemos los promedios. ¿Qué más podemos hacer acá? En el caso de superficial, análisis cinemático, ¿no? Acá no estamos en un escenario superficial, pero si lo estuviéramos, podríamos hacer metiendo el deep direction del slope, ¿no? El talud, a un nivel banco Verma. Los tipos de falla, ¿no? Planar, cuña, flexural, ¿no? Entonces, este es un análisis bastante simple, pero que nos va a dar una probabilidad de falla referencial, ¿no? Como un punto de inicio. Siempre es bueno también hacer estos análisis cinemáticos en DIPS. ¿Qué más nos pide? Lo que les había comentado, ¿no? No lo estoy viendo acá. Ángulo de fricción, ¿no? Bueno, acá no toma la cohesión, pero sí el ángulo de fricción. Y los límites laterales. ¿Ok? Esto más para superficie. Acá, en realidad, el enfoque que hemos dado acá es más para subterránea, por eso no lo vamos a ver. Y lo último que les quería explicar es cómo yo tomo estas ventanas, ¿no? Estas ventanas también son un poco, por así decirlo, depende de cada uno, ¿no? De la experiencia de cada uno, cómo uno ve las familias, oye, ¿por qué no tomo estos polos de acá? O esta ventana yo lo podría tomar de esta manera, ¿no? Agarro y me voy hasta arriba. Voy a borrar esto de acá, ¿no? Podría tomar todo esto o podría tomar solo el de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué criterio a veces yo uso? Uso un criterio ya de variabilidad también, ¿no? Que les estaba comentando.
Va a depender también, ¿no? Si yo creo que esta ventana, por ejemplo, se puede activar por la labor que estoy yo abriendo. Por ejemplo, tengo una labor que está de esta manera, que tiene esta dirección. Tengo estas estructuras que son paralelas a la labor, voy a tener un poco más de inestabilidad, ¿no? Eso ya por teoría, pero digamos, me quedo con esta familia y esta de acá que la borré, voy a volver a poner, ¿ok? Estas tres familias, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomo más o menos? Voy acá a la parte de el InfoViewer, nos va a dar información estadística, ¿ok? Y acá en la parte de estadísticas, Set Statistics, estamos viendo el resumen de estas familias que he identificado, las ventanas, las tres ventanas, y estamos viendo unos valores, ¿no? Ahora, por un tema ya de acuerdos, cuando yo trabajaba en consultoría, y ya por la experiencia de otros ingenieros, me decían que ellos, esta variabilidad, ¿no? Que es a un nivel al 95%, no debería subir más de 20, 21, ¿no? Máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás introduciendo demasiados errores en otros software, ¿no? Digamos, vas a hacer un análisis de keyblock, como habíamos visto, ¿no? Si eh, tienes una variabilidad alta, como esta de acá, que estoy señalando, que es la de 24, es la del set3. El set3 es una ventana, como ven, bastante abierta, ¿no? Entonces, hay muchos datos muy dispersos. Entonces, no estoy representando bien la data o una familia como debería, ¿no? Voy a cerrarlo un poco, de repente ya no tomo ese polo, tomo estos de acá, y de lo que estaba en 24, esto se actualiza a 16, ¿no? 16 grados. Son valores, como le digo, empíricos, básicamente. A mí me ha funcionado bien en análisis que he hecho. Entonces, hay que tratar de cuidar estos límites, ¿no? Tampoco excederse mucho, ni hacer ventanas demasiado grandes. Eso lo pueden ver acá en este resumen. Se ha tratado de cuidar. A veces tienes tanta data que esta variabilidad se dispara, pero hemos tratado de llevarlo hasta máximo 22, 23 casi, ¿no? Es también por la escala que estábamos analizando. Estamos analizando varios niveles de la mina, ¿no? Acá ven 100, son casi 200 metros, ¿no? Entonces, también va a depender de la escala. Si estoy a una escala pequeña de unas cuantas labores, esta variabilidad no tiene que ser muy alta, pero si estoy a una escala de 100, 200 metros, tal vez puedo exceder un poco ese límite, ¿no? Yo creo que tiene sentido ese criterio. Y entonces, listo, esta información que estoy recabando, yo le voy a pasar a Itzel y Itzel va a poder hacer luego un análisis en RockTunnel, ¿no? Va a tener las orientaciones, las familias principales, va a tener la geometría en 3D que se puede generar también con Geometrics y va a hacer un análisis de keyblock, ¿no? En el cual vamos a obtener las cuñas y factores de seguridad. Pero eso ya para la siguiente clase, ¿ok? Entonces yo creo que vamos a dejar estos minutos para las preguntas que puedan tener. Voy a dejar de compartir y los escucho. O si pueden escribirlo, también lo podemos ver ahí. He visto que hay un mensaje de Freddy. Dice, el ítem del clúster es uno de los más importantes, pero ya tenemos que considerar la geología, observación de campo y número de familia identificada de campo, ¿no? Cuando uno exporta la información para posteriormente realizar un análisis estadístico y generar estos modelos que estamos hablando, los DFN, lo realiza en función del clúster. Sería genial que puedan enseñar un poco de este procedimiento, ¿no? Sí, yo creo que lo podemos meter un poco, lo vamos a ver en el tema del RockTunnel, ¿no? O sea, con más claridad cómo esta persistencia, estas orientaciones van a dictaminar, ¿no? Las formaciones de las cuñas, porque finalmente estamos acá hablando de un control estructural, ¿no? En el RC3, por ejemplo, hablamos de un control ya del macizo, ¿no? Donde el material, como un todo, puede ceder, ¿no? A una escala tal vez un poco más grande. Son bastante útiles estos análisis estructurales porque gran parte de las fallas que tenemos en la minería es justo por esto, ¿no? Se cruzan las fallas o hay una serie de clasas, una familia problemática que hace que se active una cuña y se te viene, ¿no? Una cuña en el techo o en caso de superficie, ¿no? Pierdes
banco, ¿no? Pierdes banco, que es importante también para la seguridad de la operación. Pero sí es muy importante, como dice, ¿no? El tema del clúster o de las familias, tal cual, ¿no? Y la agrupación. ¿Alguna otra pregunta de esto ya del software, ¿no? Del tema del uso? A ver, Nicolás nos dice, ¿cómo se registra la rugosidad y se mide la abertura de las fracturas en Shapemetrics? Como les dije, en el tema de mapeo, cuando uno hace estos mapeos en campo, sí lo puede hacer, ¿no? Va a ver la estructura, estamos hablando de milímetros, ¿no? Una escala milimétrica. Yo no creo que haya todavía un modelo de fotogrametría tan preciso que vayamos a poder ver de manera milimétrica lo que es la apertura. Lo que sí lo he visto es, por ejemplo, para rugosidades grandes, ¿no? En estas caras, a ver, lo voy a volver a mostrar. Pantalla completa. En este tipo de caras, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿se está viendo? Sí. No, no se está viendo. Ya, ahora sí. En este tipo de caras que había mostrado en la presentación, en casos muy especiales, en las cuales se ve una cara expuesta con una rugosidad, ¿cómo se llama? Bastante prominente, puedes sacar, ¿no? Un plano de perfil en Shapemetrics, te va a dar más o menos un perfil de la rugosidad, pero de manera general yo no diría que es tan posible, ¿no? Con ningún software, en realidad, ¿no? Porque estamos hablando de escalas milimétricas, como dije. Entonces, lo ideal, como dije, si tienes data de mapeo anterior de un tipo de roca en específico, por ejemplo, la arenisca. Nosotros sabemos que la arenisca, cuando tú la tocas, es bastante rugosa, en su gran mayoría, ¿no? Una roca, por ejemplo, una pizarra o una lutita, tú la tocas y es bastante lisa, ¿no? Entonces, con esa información previa de mapeos que tú hayas podido tener, puedes interpolar esa información a los discos que estás levantando, ¿no? Con esta información geológica, para tener una base de datos un poco más robusta, ¿no? Con más información. ¿Ok? Pero sí, incluso yo había leído que si usabas el LIDAR podías registrarlo, pero yo aún creo que no es tan factible, ¿no? Al menos que sean, como dije, estructuras muy expuestas con una rugosidad un poco ya, rugosidad bastante extrema, ¿no? Pero a nivel milimétrico sí está difícil. Solo diría que lo podrías hacer con mapeos, ¿no? En campo. No hemos llegado, en algún futuro tal vez con alguna tecnología que salga se podrá, ¿no? Ana Tejada, en la evaluación tridimensional de taludes con Shapemetrics, ya hablando de taludes, ¿cómo afectaría una mala calibración del escaneo, ¿no? Claro, errores en las 9 puntos, la orientación de modelo, identificación de modo de fallo, ¿no? Y procedimientos aplicarías para mitigar los errores, para asegurar un análisis estructural confiable. Muy buena esta observación, ¿no? Acuérdense de que toda la información que nosotros vamos a usar para la ingeniería tiene que ser revisada, ¿no? Yo enseño también en un curso de laboratorio en Católica, y a los alumnos, cuando yo les entrego una data, yo a veces ahí por molestar les pongo un dato erróneo, ¿no? A ver si han revisado o no la data o la han metido tal cual. Les pongo, digamos, un deep direction de 460 o un deep de 100, ¿no? Nosotros sabemos que los valores están fijos, ¿no? Deep 0.90 y Deep Direction de 0 a 360. Entonces, incluso en la data de campo, ¿no? Cuando haces un logueo estructural, he visto, yo cuando me entregaban una hoja de logueo, a veces el que ha logueado estaba cansado, no ha escrito bien, y ahí esos errores, ¿no? Entonces, por todos lados hay fuentes de errores. Entonces, nosotros tenemos que mitigar y revisar esa información, ¿no? Hacer filtros estadísticos y demás. Entonces, para el caso de Shapemetrics, uno de los puntos fuertes, y justo por eso yo decía que algunas minas, si bien no lo están aplicando, pero siempre debería estar ahí, es los puntos de controles, ¿no? Los puntos de controles dados por topografía, sobre todo en superficie, que es más fácil, y tienen acceso a puntos mejor calibrados que en subterránea. Estos puntos de controles nos van a justamente asegurar que estamos creando un buen modelo, bien orientado y bien escalado, ¿no?
Y con eso, obviamente, cuando ya tenemos el modelo asegurado con esos puntos de control en campo, en terreno, ya podemos asegurarnos de que esa data estructural que yo estoy levantando en ese modelo también es confiable, ¿no? También nos pregunta William, con respecto a la georreferenciación inicial de las fotos del iPhone. Al momento de tomar las fotos tenemos que estar a cierta distancia. Sí, se podría decir, yo tengo otra presentación en otro congreso que nos invitaron a mí y a Itzel. Tuvimos un poquito más de tiempo y pudimos ver un poco más a fondo lo que es el procedimiento de fotogrametría. Como 3GCM, que es la empresa que desarrolla estos softwares, recomienda hacer esta toma de fotos, ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, lo que les había mencionado, ¿no? El traslape. Ese traslape de 80% es importantísimo, ¿no? Si no tienes ese traslape, vas a tener un modelo que no va a ser tan detallado o puede tener errores, ¿no? Entonces, lo de la distancia es, si tú te acercas un poco más, vas a tener una foto con más zoom, ¿no? A la pared. Por lo tanto, para generar ese traslape vas a tener que tomar más fotos, ¿no? Para tomar más fotos también vas a tener más detalle. Entonces es todo un bucle con el tema de la fotogrametría, ¿no? O también con la distancia focal y demás, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? Si yo lo tomo más cerca, igual con el dron yo lo puedo hacer volar más cerca del talud, voy a tomar más fotos, pero también voy a necesitar más vuelos, ¿no? Más tiempo de vuelo, más batería, más tiempo, más recursos, ¿no? Igual con esto, yo me paro más cerca, voy a tener que tomar más fotos, más tiempo, más recursos, ¿no? Entonces la distancia me parece que la tomamos a unos 3 metros, ¿no? No nos hemos pegado a la pared, como vieron en los triangulitos que nos indicaba dónde se había tomado las fotos. Estábamos más o menos alejados, ¿no? Del frente, que de repente no estaba sostenido o no se podía acceder, ¿no? Por temas de seguridad. Entonces, sí, ahí espero haber respondido. Jesús, ahí ha levantado la mano. Sí, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Nada, pues agradecido por la ponencia. Yo tenía dos consultas. La primera era esto utilizando ya sea la fotogrametría, ¿no? O mediante drones o utilizando el celular, ¿no? Como el iPhone. Y entiendo pues que cuando es el tema de taludes, a veces pues son zonas inaccesibles, ¿no? Y optan por utilizar drones. Yo he visto, por ejemplo, que para una evaluación cuantitativa de taludes, para el tema de caída de rocas, piden como que tengas eh, una resolución de 0.25 de la topografía. Entonces, cuando tienes el tema de la fotogrametría, entiendo que cumples ese valor, ¿verdad? Ese del 0.25, porque no lo tengo bien claro. O es que, ¿cuál es la resolución que puedes tener? O depende, no sé, de qué parámetros. Eso era la Sí, primera pregunta. ya. Y después la siguiente pregunta era, por ejemplo, una de las cosas, pues, que en el rockfall o en la caída de rocas, en el tema de caída de rocas, es definir el volumen de diseño, ¿no? Y ya, pues, ahí comentaste, pues, el tema del DFN, ¿no? Que también es algo que utilizan, esta red de fracturas, ¿no? Sí. Y ahora, eso que lo haces en el Shape Metrics, que te da el espaciamiento, la persistencia y la orientación, ¿no? Le llevas al DIPS. Y en el DIPS comentaste que también puedes hacer un análisis cinemático, ¿no? Así es. Definiendo el tipo de falla que pueda tener. Y ahora, yo también vi por ahí, pues, que hace en el Rock Slope este análisis cinemático. Entonces, quería saber si ¿bastaría con hacerlo solamente en el DIPS o cuál es la utilidad de utilizar el de Rock Slope o hay alguna diferencia? Entonces, esas eran mis preguntas y nada, pues agradecido por la respuesta que has hecho. Sí, a ver, muy buenas preguntas. Vamos a iniciar con la primera, el tema de la resolución, ¿no? En esta presentación que les estaba comentando de 3GCM, hay un término, si alguien ha llevado un curso de fotogrametría o está familiarizado con el tema, del GSD. Es un indicador de la resolución, Ground Sample Distance, ¿no? Entonces, el GSD es
es un número, básicamente, que nos indica cuánto del terreno real estamos representando en cada píxel, ¿no? Estamos hablando en fotogrametría de modelos digitales, ¿no? Entonces, este modelo digital o esta foto que estamos obteniendo eh, está asociada a un píxel, ¿no? En la pantalla. Entonces, cada píxel puede representar, digamos, 1 centímetro en la vida real. Entonces, para temas de geomecánica, por ejemplo, ¿no? Que necesitamos más o menos buen detalle, este GCD, por ejemplo, puedes tenerlo de 10 milímetros o 3 milímetros por píxel. Entonces, es una resolución más o menos alta. Para otros temas, de repente quieres hacer simplemente un levantamiento de un edificio para temas arquitectónicos o diversos, en el cual no necesitas tener los detalles así al milímetro, solo necesitas un modelo del edificio con su foto, ¿no? O para temas de visualización, ¿no? De conservación. Pues ese GCD, aumentarlo, que cada píxel tenga una resolución de 10 centímetros, ¿no? Entonces va a depender del proyecto, como te dije, en el tema de mecánica de rocas, se puede manejar ese valor, 3 milímetros, 5 milímetros, y el GCD es un valor que se calcula en base a todo lo que hemos hablado, la distancia focal, la distancia de las fotos, el traslape también, ¿no? Se va a calcular, es un valor estándar que se usa bastante en fotogrametría, ¿no? Lo puedes investigar, es GSD, Ground Sample Distance. El otro punto, la otra pregunta, sobre el DIPS, ¿no? El análisis cinemático en DIPS y otro análisis en RockSlope, por ejemplo, que es un análisis tipo Keyblock. El análisis en DIPS es un análisis bastante simple. Yo diría, como lo había mencionado, es un análisis como un punto de inicio para ver más o menos los mecanismos de fallas que se pueden formar, solo teniendo en cuenta la data estructural, ¿no? Si bien también puedo meter el ángulo de fricción. A ver, vamos a ver si es ángulo de fricción. Sí, solo el ángulo de fricción, la cohesión no nos deja. Ya por el simple hecho, como has visto, no nos permite analizar también con la cohesión. Entonces es un análisis que nos va a dar una probabilidad de falla en base a la cantidad de polos que van a intersecar, ¿no? En una zona crítica, ¿no? Entonces, la probabilidad de falla que nos está dando en el DIPS es una parte del total, ¿no? Tengo 100 polos en todo mi histerograma, pero 50 o 20 están cayendo en la zona crítica. Entonces mi probabilidad de falla va a ser del 20%, ¿no? Es un análisis bien simple, ¿no? Eso es simplemente una división de polos totales sobre los polos críticos, ¿no? Entonces, estos análisis en DIPS sí se presentan. Yo, cuando hemos hecho incluso estudios para minería, lo presentábamos, como te digo, como una parte previa, todo un anexo de análisis cinemático en DIPS, pero también aplicábamos otros métodos más complejos, más realistas, ¿no? Como es el método con el RockSlope, que lo vamos a ver con Itzel también la próxima semana, en el cual estás analizando no solo con cohesión, sino con fricción, con las cuñas georreferenciadas. El DIPS no está tomando georreferenciación en este cálculo de probabilidad de fallas, ¿no? Entonces, en este caso del software 3D, sí lo va a tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a tener también no solo probabilidad de fallas, sino también factores de seguridad georreferenciados, ¿no? Entonces, espero más o menos haberte dado ahí una idea de cómo, para qué se usa uno, para qué se usa el otro, ¿no? Son complementarios. Acuérdense de que todas las herramientas, mientras más análisis hagas, mejor va a ser, ¿no? Vas a tener más justificación para los cálculos que estás haciendo. No es decir, hay que hacer este talud con un D-Duration de 300 porque se me ocurrió, ¿no? Es porque lo estás justificando con cálculos, ¿no? Y en caso se caiga, pucha, puede haber habido una falla y que no estaba identificada por los geólogos o por uno mismo y se activó y, pucha, hubo ese desastre, ¿no? Pero tú estás justificando una decisión, ¿no? En ingeniería en base a análisis, en base a resultados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo creo que si no hay más preguntas, estamos bien justo con la hora. Hemos dado un tiempo para ver casi todo, desde lo más básico, que es la definición de una orientación, hasta la determinación de estructuras, estadísticas, ¿no? El uso del DIPS, ¿no?
no solo centrándonos en ShadeMetrics, sino también explicando cómo podemos tener toda esta base de datos. Ay, que por cierto, me faltó. Vamos a usar estos minutos, 5 minutos, por ejemplo, para mostrarles este histograma que me estaba faltando del dominio, ¿no? Ok, vamos a ver qué ahora. Ya. Este, por ejemplo, es un histograma con 800, no, son más de 1000 entradas, ¿no? Acá no tiene la información, pero usualmente cuando uno arma un DIPS, va a poner la fuente de información de dónde ha salido, ¿no? Lo que hemos visto. Este pedazo de información ha salido del logueo, este otro ha salido del mapeo digital, este otro ha salido del mapeo de celdas, ¿no? Entonces vas armando una base de datos de orientaciones, ¿no? Incluso yo le ponía, ¿no? Acá al costado otras columnas, está asociado la persistencia, las condiciones de juntas, ¿no? Y armaba toda una base de datos grande, bien completa. Acá lo he eliminado un poco, lo he resumido, mejor dicho, un poco, y vamos a tener este tipo, ¿no? De análisis. Con bastante data, a veces, como le digo, mientras más data, más se va a cargar. Pantalla, Sergio. Uy, no se estaba mostrando. Ya. Ok. Ya, ahora sí. Gracias, Sitzel. Le estaba mostrando esto, ¿no? Esta base de datos son más de 1000 datos, acá lo dicen. 1100 entradas. Con diferentes columnas. Acá está lo más simple, lo más básico, ¿no? Div Direction, pero ustedes pueden agregar columnas, ¿no? Con información de las condiciones de juntas, la fuente de información, como les mencionaba, y demás. Tener una base de datos como un Excel, básicamente, ¿no? Bastante completo. Lo llevan al DIPS y pueden, por ejemplo, graficar los polos, no solo por, como lo habíamos hecho, por tipo de fuente de información. Pueden graficarlo por litología también, ¿no? Esta estructura, por ejemplo, lo he levantado en caliza, esta otra en arenisca, esta en lutita, ¿no? Entonces, también es un buen punto de análisis por litología, ¿no? Usualmente, como les había mencionado, litologías, datos que han sido tomados en una sola litología suelen tener un comportamiento estructural similar, ¿no? Suele pasar eso, ¿ok? Puedo tener datos de fallos también, ¿no? De fallas también importantes que me pueden dar también una familia, ¿no? O crear una familia para esa falla o ese grupo de fallas, porque las fallas también son bastante importantes, ¿no? Para la estabilidad. Se pueden activar y se cae, ¿no? El talud o la labor, ¿no? Entonces es importante también el tema de las fallas. Acá no lo hemos visto, pero también se puede levantar, ¿no? Incluso en ShadeMetrics, ¿no? Lo bueno de la fotogrametría es que estás viendo a un nivel grande, ¿no? Vamos a ver si puedo abrir un modelo acá rápido de una mina un poco en superficie. A ver, esta de acá. Vamos a ver, espero que lo abra rápido. Justo esto fue un estudio que se hizo hace varios años de una mina que falló, entonces hicieron un análisis retroactivo, ¿no? Un back análisis, usando la información ya de lo que se había caído para predecir si se iba a seguir cayendo o no, ¿no? Entonces vamos a esperar a que cargue y vamos a ver los discos que habían levantado. Y por ejemplo ellos, ¿cuál había sido el problema? No habían identificado una falla, ¿no? Tal vez por el punto de vista que ellos estaban en la operación del día a día, no lo habían identificado bien, no habían hecho los sondajes necesarios, qué sé yo. Pero se activó un par de fallas y se vino una labor importante, ¿no? de la mina. Eso está documentado. Está en un paper. Vamos a esperar que cargue. Ya para terminar. Para que vean otro tipo de modelos, ¿no? No solo el de subterránea que hemos visto, sino uno en superficie. Acá tenía todo el modelo, es bastante grande, ¿no? Como ven, es casi toda la mina. Uy, perdón. Ya. Entonces, se levantaron estas fallas, ¿no? Que activaron o empezaron a deformarse. Primero hubo esta caída, ¿no? Y luego ya, como hubo esta alerta, ya había un tema de deformaciones y demás. Empezaron a hacer un modelo, un levantamiento 3D y identificaron estas fallas, ¿no? Que se estaban activando y fueron las que crearon esta primera caída, ¿no? A primera vista, de repente ellos, desde un mirador, ¿no? Que usualmente tienen las minas en superficie, no lo habían identificado,
qué sé yo, pero acá en Geometry lo levantaron, hicieron unos cálculos con RC3, Slide, y se obtuvo así resultados interesantes, ¿no? Ahí para que vean ese otro tipo de escala, ¿no? Con el que se puede trabajar. ¿Ok? Entonces yo creo que con esto terminamos. Puedes buscarlo, a ver, déjame un segundito para que lo puedan buscar en Google. Share. Acá está. Les voy a pasar acá la página. Está incluso en la página del 3GCM. ¿Ok? Es un caso público, así que no hay problema. Está en un paper, pero acá está como que resumido. Está un poco más fácil de leer. Por ahí debe estar seguro la fuente. Y puedes ver, aplican el slide, el RC3 para un análisis retroactivo, ¿no? También información de radar que se tenía. Es bastante interesante este tipo de ejercicios, ¿no? A este nivel, ¿no? Acá está la fuente, también lo voy a copiar. Ya, ahí está. Entonces ahí lo pueden leer, ¿no? Para que tengan idea de cómo se hacen estos análisis retroactivos. Y sí, básicamente eso sería todo de mi parte. Agradecerles también su presencia, la verdad no esperaba tanto público, por el horario también que es un poco complicado, pero me pidieron, ¿no? Este horario por el tema de los alumnos que tienen clases, me dijeron en la tarde, y yo también, bueno, yo también dicto clases, así que traté de acomodar y espero que les haya gustado, ¿no? La presentación, hayan aprendido un poco de estas tecnologías nuevas, y cuando tengan acceso a los softwares, eh, con el Shapemetrics, incluso ustedes pueden hacer un levantamiento de su cuarto, ¿no? Eso es una de las primeras ejercicios que yo hice cuando tuve acceso al software. Agarré, me paré al frente de mi cuarto y empecé a tomar fotos, ¿no? Tal cual, sin nada de georreferenciación ni nada, y van a ver cómo se va a armar, ¿no? Se va a armar su cuarto o cualquier objeto, ¿no? Incluso yo levanté un testigo, ¿no? Para un ensayo de laboratorio. También se puede hacer fotogrametría, no solo aplicado a taludes, a minería, sino para varias aplicaciones, ¿no? Objetos pequeños, rostros también, ¿no? También traten de hacer la prueba, no sale tan bien, pero van a necesitar bastantes fotos, ¿no? Pueden crear un modelo 3D de su cara también, ¿no? Para que vean el potencial de esta técnica. ¿Ok? Dicen, ¿van a sacar una foto? Sí, por supuesto. Sí, ingeniero, solo